En algún punto del camino hacia una conciencia más profunda, quizá después de una sacudida espiritual que desmanteló todo lo conocido, o tras el derrumbe silencioso de una identidad que ya no sostenía su forma, sentiste que algo fundamental se desplazaba bajo tus pies. Lo que antes parecía hogar dejó de reconocerte. Lo que solías considerar real comenzó a disolverse ante tus ojos. Fue como si hubieras atravesado un velo invisible y, al otro lado, solo quedara la estructura desnuda de tus hábitos, la repetición mecánica de tu vida, y un ruido ensordecedor que, al acallarse, dio paso a un silencio casi sobrenatural. Al principio, ese silencio se sintió como una bendición. Era como salir por fin de un edificio en llamas y respirar aire limpio. Te liberaste de máscaras, de expectativas, de la presión por encajar. Era puro, era expansivo. Pero con el tiempo, algo inesperado comenzó a suceder. No fue un colapso dramático, ni un grito de auxilio. Fue una lenta desaparición. Como si algo en lo más profundo de tu ser apagara las luces del mundo y se olvidara de volver a encenderlas. Dejaste de correr detrás de los sueños. Dejaste de esforzarte por impresionar. No por falta de amor propio, sino por una especie de cansancio sagrado. Una rendición que no dolía, pero que tampoco vibraba. Un vacío sereno, sí, pero desconcertante. Y entonces, sin aviso, llegó ese susurro. Una pregunta baja, temblorosa, que se instala en el pecho como un eco. ¿Por qué me siento tan vacío? Ahora que por fin veo con claridad. Nadie nos prepara para esta paradoja. Se nos cuenta que el despertar espiritual nos llenará de sentido, que al ver a través del engaño de la mente, nacerá en nosotros una pasión ardiente por vivir desde la verdad. Pero no siempre es así. Para muchos, los más sensibles, los buscadores incansables, los que sienten demasiado y piensan más allá del ruido, el proceso es otro. No es un encendido, es un vaciado. Se limpia el recipiente, se arrasa con toda motivación falsa, y llega un punto en que incluso el deseo más profundo se vuelve irreconocible. No se trata de una apatía cualquiera, sino de un estado interior donde la voluntad ya no nace del personaje social, sino de algo aún desconocido. Y en medio de ese vacío, confundimos despertar con indiferencia, silencio con pérdida, calma con ausencia. Recuerdo una conversación íntima con una amiga muy querida, una mujer brillante, afinada espiritualmente, conocedora de las enseñanzas de Eckhart Tolle, Krishnamurti, Alan Watts. Había atravesado una noche oscura del alma y emergido con una lucidez que cortaba el aire. Me habló de cómo vio a través de las ilusiones del ego, del éxito, del amor condicionado. Pero 2 meses después la encontré acostada, inmóvil, mirando el techo como si el tiempo se hubiera detenido. Antes lloraba por no hacer suficiente, me dijo. Ahora, no me importa si no hago nada en absoluto. Había esperado un fuego interior, pero en su lugar, lo que encontró fue una extinción, un apagón de todo lo que antes la movía. Carl Jung, uno de los grandes exploradores del alma humana, ya había descrito con precisión esta etapa silenciosa. Para él, era el terreno sagrado entre el colapso del ego y el nacimiento del ser auténtico, un umbral psicológico profundamente inquietante donde todo lo que antes te impulsaba, la necesidad de aprobación, la competencia, la búsqueda de logros, simplemente se desvanece. Y lo único que queda es una materia prima invisible, la esencia aún sin moldear de quien verdaderamente eres. Este punto no es una caída, no es una derrota, es el umbral del proceso de individuación, el viaje hacia tu identidad más real, más libre, más profunda. Es como el estado del capullo, donde la oruga no se convierte mágicamente en mariposa,
sino que primero se disuelve por completo, literalmente. Pierde su forma, su estructura, su identidad, para luego renacer como algo totalmente nuevo. Pero este proceso, por más espiritual que sea, no se siente glorioso, se siente desconcertante, porque mientras el yo anterior muere, el nuevo aún no ha aprendido a hablar. No debemos confundir esta quietud con un retroceso, porque dentro de ese aparente vacío hay una pulsación, un latido suave, una verdad más profunda que comienza a nacer sin palabras. Ya no es el impulso de demostrar nada, es el movimiento sereno de lo auténtico, un deseo que no busca aplausos, sino conexión con lo esencial. Este texto no es una elegía al vacío, es una reverencia al momento justo después del despertar, cuando el combustible viejo se ha agotado y la nueva fuente de energía todavía está germinando. Jung lo sabía. Lo llamó el privilegio más grande de la existencia, convertirse en quien realmente eres. Perder la motivación no es el final. Es el inicio de algo mucho más real. Una vida sin máscara, guiada no por la mente que calcula, sino por el alma que recuerda. Carl Jung, arquitecto de la psicología profunda, vislumbró esta niebla silenciosa mucho antes de que fuera tema en círculos espirituales modernos, y no necesitó adornarla con misticismo o lenguaje exuberante. La nombró con precisión: el momento en que lo conocido muere y el alma empieza, al fin, a respirar. Jung hablaba con una lucidez que atravesaba la superficie. No se quedaba en frases decorativas ni en espiritualidades edulcoradas. Iba directo al núcleo del alma. Describía con precisión quirúrgica lo que ocurre cuando lo inconsciente empieza a despertar, cuando las aguas profundas de la psique se agitan por primera vez y te arrastran hacia territorios donde ya no puedes fingir, donde ya no puedes escapar de ti. Alguna vez escribió que la iluminación no se alcanza imaginando figuras de luz, sino llevando conciencia a la oscuridad. Y aunque estas palabras pueden sonar poéticas, encierran una verdad cruda, casi insoportable, porque el verdadero despertar espiritual no te corona con paz eterna ni con una felicidad perpetua. Te desnuda, te desarma, desmonta pieza por pieza la estructura artificial de quien creías ser. Es una lenta y sagrada desaparición del falso yo. Es una muerte simbólica, sí, pero no menos dolorosa por eso. Es la muerte de tus viejos apegos, de tus motivaciones aprendidas, de los trofeos que alguna vez anhelaste. Las metas que te impulsaban, los logros que alguna vez definieron tu valor, las máscaras que usabas para pertenecer, todo comienza a desvanecerse, como castillos de arena tragados por la marea de una verdad más profunda. Y aquí es donde comienza la verdadera sutileza psicológica. Porque el ego, contrario a lo que muchos creen, no desaparece del todo. No se evapora. Lo que ocurre es que queda desorientado. Su libreto se ha quemado, pero ningún nuevo guión ha sido escrito aún. Y entonces, te encuentras en un limbo. No estás dormido, pero tampoco estás completamente despierto en tu nueva identidad. No estás donde solías estar, pero tampoco sabes a dónde vas. Este es el misterio que Jung llamó la nigredo, la fase de ennegrecimiento dentro del proceso alquímico del alma. Un estado intermedio, una tierra de nadie. El ego ha sido desmantelado, pero el ser, el verdadero ser, aún no ha ocupado el trono. A ojos del mundo, esto puede parecer apatía, desgana, desmotivación. Pero en términos junguianos, es una pausa sagrada, una quietud fértil donde el alma se retira, no para esconderse, sino para reescribir su propio mito. El problema es que nuestra cultura teme esta pausa. Le incomoda el silencio, detesta lo indefinido,
Jung advirtió con claridad: el mundo moderno hará todo lo posible para evitar este estado. Lo patologiza, lo anestesia, lo cubre con etiquetas y lo intenta medicar, porque no sabe cómo lidiar con una transformación que no tiene forma de éxito. Una evolución que no se puede medir con logros. Pero lo que estás atravesando no es un colapso, es un rito de paso. No es disfunción, es un descenso sagrado. No es una enfermedad del alma. Es la negativa de tu espíritu a seguir participando en una vida que ya no resuena con su verdad. Y eso, para Jung, era precisamente el comienzo de la verdadera individuación. El proceso mediante el cual dejas de ser una versión fabricada de ti para convertirte en quien realmente eres. Pocas personas se atreven a hablar de esta parte del viaje, ¿verdad? De ese dolor que aparece después de la revelación. De ese silencio que llega una vez que has visto lo real. Pero ese silencio no es un vacío sin sentido. Es un espacio formativo. Un útero psíquico donde algo nuevo empieza a gestarse. Y si tienes el coraje de quedarte ahí, sin huir, sin buscar salidas apresuradas, si logras escuchar lo que ese silencio quiere mostrarte, comenzarás a comprender que lo que parecía desmotivación no era más que el inicio de una nueva alineación. El mundo te dirá que estás perdido, pero Jung diría: estás siendo reformado por una verdad más honesta. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar a partir de ahora. Porque si sientes que estás flotando en la niebla que sigue al despertar, si estás mirando la quietud donde antes ardía tu fuego, quiero que sepas algo fundamental. No estás roto. Estás atravesando un cambio psíquico tan profundo que no solo cuestiona tus pensamientos, sino que reorganiza por completo la arquitectura interior desde donde antes vivías. Los sueños que antes te impulsaban, las listas de tareas, los mantras de productividad, los planes a 5 años, todo eso ya no enciende nada. No porque hayas fallado, sino porque el contenedor donde se alojaban tus motivos ha comenzado a desintegrarse. Y eso no es una tragedia, es una transformación. Jung lo vio venir mucho antes de que las redes sociales comenzaran a nombrarlo. Lo entendió con una claridad que aún resuena hoy. Cuando el alma ya no puede sostener la mentira, comienza su camino hacia la verdad. Así que respira profundo. No estás perdido, estás renaciendo. Durante la mayor parte de tu vida, la energía que te impulsaba provenía de la imagen que habías construido para encajar en el mundo. Una máscara cuidadosamente tejida, moldeada por expectativas sociales, por miradas externas, por la necesidad de pertenecer. Esa identidad no era un error, no era una debilidad, era una etapa necesaria, un peldaño legítimo en el camino del desarrollo humano. Tal como lo expresó Carl Jung, la persona, esa fachada que usamos para interactuar con la sociedad, es un conjunto de comportamientos que el entorno espera de nosotros. Y para sobrevivir, para ser aceptados, aprendimos a representarla con precisión. Pero llega un momento, tras una sacudida espiritual o un despertar emocional profundo, en el que comienzas a ver esa máscara como lo que es: una actuación, una coreografía, un guión aprendido. Y de pronto, deja de conmoverte. Ya no puedes seguir buscando la aprobación del público cuando te das cuenta de que el escenario entero era una construcción ilusoria. Las metas que antes te daban sentido comienzan a parecer ajenas, incluso absurdas, porque fueron escritas por un yo que ya no vive en ti. Y entonces llega el silencio. No uno cualquiera, sino un silencio extraño y hondo, como el de un actor que, tras abandonar el escenario, olvida sus líneas, pero no por confusión, sino porque ya no hay libreto que valga.
El antiguo guión ha perdido sentido. Y en ese momento, no estás perdido, aunque lo parezca. Estás libre, aunque aún no sepas cómo habitar esa libertad. La sensación de no tener rumbo no nace de la pérdida de dirección, sino del desprendimiento de la identidad que necesitaba tener uno. No perdiste tu impulso, simplemente ya no te sirve el combustible con el que lo alimentabas. Lo que se mueve dentro de ti ahora no es vacío, sino un silencio fértil, una pausa sagrada, una quietud que no es parálisis, sino preparación, una espera en la que algo más profundo, más real, comienza a germinar, ya no desde el esfuerzo de impresionar, sino desde la autenticidad de simplemente estar presente. El ego siempre empuja, pero el alma espera. Y es en esa espera donde comienza. Lo sagrado. Jung lo comprendía con una claridad excepcional. Decía que el propósito de la vida no es glorificar al ego, sino integrarlo en una totalidad más vasta, más profunda. El ego no debe ser destruido, sino refinado, domado, puesto al servicio del ser. De ese centro interior que no busca reconocimiento, sino verdad. A ese proceso lo llamó individuación y lo consideraba el verdadero viaje del alma. Pasar de estar fragmentado a estar unificado internamente. No convertirte en quien el mundo aplaude, sino en quien realmente eres. Porque el ser, a diferencia del ego, no necesita ser visto, no desea ser admirado, no persigue logros para sentirse valioso, solo anhela expresarse con autenticidad. Su única meta es encarnar lo verdadero. Y cuando despiertas, cuando atraviesas ese umbral donde la ilusión cae, el alma comienza a reconfigurar todo tu sistema interno. Lo que antes te motivaba ahora se siente vacío. Las ambiciones que te mantenían despierto ahora te dejan indiferente. Comienzas a rechazar lo artificial, lo forzado, lo que ya no vibra con tu esencia. Eso puede incluir un trabajo que construiste desde la inseguridad, una relación mantenida por miedo, o incluso un mapa de sueños creado por la versión de ti que no se sentía suficiente. Este proceso de depuración interna puede sentirse como una liberación y al mismo tiempo como una desorientación brutal. Estás soltando lo falso, pero ¿qué ocupará ese espacio? Jung advertía que aquí es donde muchos se quedan atrapados. Algunos despiertan, pero en lugar de integrarse al mundo con una nueva conciencia, se elevan por encima de él, se refugian en frases místicas, se desconectan. Llaman ilusión a todo y concluyen que nada importa, pero confundieron trascender con escapar. Y aquí es vital entender, el desapego no es desconexión. El ser no quiere que desaparezcas del mundo, quiere habitarlo a través de ti. No desea que huyas, sino que te encarnes, que estés aquí, presente, vivo. Pero antes de esa encarnación hay un umbral, un punto ciego, una etapa de transición que pocos reconocen cuando la están atravesando. Es ese espacio gris después del despertar, ese vacío que no llega con éxtasis, sino con desconcierto. No es glamuroso, no se viraliza, no se muestra bien en redes, se ve como alguien sentado en silencio mientras la vida a su alrededor corre sin pausa. Alguien que no sabe cómo explicar en palabras lo que está cambiando en su interior. Y Jung lo diría así: no estás fallando. Estás en tránsito. Has salido del antiguo yo, pero el nuevo aún no ha tomado forma. Este espacio liminal no es una equivocación, es parte del viaje, es el vientre del renacimiento. Y aunque se sienta como estar suspendido entre dos mundos, es precisamente en ese no lugar donde se gesta lo que verdaderamente eres. Esto no es una caída, es una iniciación, una bajada al inframundo de tu propio ser que la cultura moderna no solo no comprende, sino que teme.
El silencio es etiquetado como pereza. La pausa se confunde con parálisis y así comienzas a juzgarte, a desconfiar del vacío, a mirar tu quietud como un fracaso personal. Pero esa autoexigencia es precisamente el muro que bloquea la energía que tu alma está intentando recuperar. Este no es un colapso, es crisálida, no es disolución, es alquimia. Estás en el vientre oscuro del renacimiento, y si puedes quedarte aquí el tiempo suficiente, si puedes resistir el impulso de correr o rendirte, comenzarás a sentirlo, un pulso sutil, callado, inconfundible, que asciende desde lo más profundo. Porque el verdadero ser no grita, no se impone, no compite, pero es constante, es presencia pura, y está esperando que confíes en lo que aún no puedes nombrar. Jung tenía una palabra para este misterio: enantiodromía, el fenómeno por el cual todo, al llegar a su extremo, se transforma en su opuesto. Y no hay lugar donde esta ley se manifieste con más fuerza que después de un despertar espiritual. Pasas del frenesí del ego, debo hacer, lograr, demostrar, a una quietud desconcertante del alma que pregunta, ¿para qué hacer algo? El péndulo oscila, no porque estés fallando, sino porque la psique necesita encontrar equilibrio. Después de años de vivir aprisionado por el rendimiento, por el deber, por la máscara, el alma exige reposo. Y ese reposo no es apatía, es alquimia en acción. En el lenguaje de los mitos, esta etapa es el arquetipo del ermitaño. El retiro antes del renacer. El descenso necesario para volver a subir. Es la etapa de la oruga que se disuelve dentro del capullo. Ya no es lo que fue, pero aún no sabe en qué se convertirá. Es la fase informe, el desorden sagrado, la inutilidad fértil, la fase gelatinosa del alma, indeseada por el mundo moderno, pero absolutamente vital. Porque aquí ocurre la verdadera transformación, en la oscuridad, no en la evasión, en la sombra, no en el falso optimismo. Y es aquí donde gran parte de la espiritualidad contemporánea pierde profundidad, porque glorifica el despertar, pero evita su crucifixión. Idealiza la luz, pero olvida que sin sombra no hay totalidad. Jung lo decía con firmeza: el trabajo con la sombra no es un nivel avanzado de espiritualidad, es su base. No puedes despertar si no has descendido. No puedes integrar la luz si no has enfrentado la oscuridad. En este estado de aparente nada, lo inconsciente comienza a emerger, no como enemigo, sino como mensajero. Aquello que habías reprimido, tu dolor, tu rabia, tus necesidades no escuchadas, comienza a subir a la superficie, porque por fin hay espacio. El ego entra en pánico. Quiere volver a correr, quiere resultados, quiere nombres, definiciones, certezas, pero el ser solo susurra: suelta. Estoy formando algo nuevo, algo real. Y es aquí donde empieza el verdadero trabajo interior. No en acumular logros, sino en rendirse al misterio, no en controlar, sino en presenciar. Tu psique no está fallando. Está digiriendo años de esfuerzo artificial, de narrativas prestadas, de éxitos que nunca fueron tuyos. Detiene tu impulso no porque haya perdido el camino, sino porque está construyendo uno que aún no puedes ver. Y como no puedes huir hacia el hacer, no te queda más que quedarte con lo que has enterrado. Y es en esa quietud, en esa noche del alma, donde comienzas a recordar. Y entonces, casi sin darte cuenta, algo se mueve. Un nuevo tipo de motivación despierta. Una que no sé, siente como ansiedad,
que no viene con urgencia, ni necesita validación. No ruge, susurra. Es una voluntad del alma, un impulso suave pero firme que te invita a actuar. No porque debes, sino porque no hacerlo sería traicionarte. Eso, Jung lo llamó el surgimiento del self, no como un concepto, no como una teoría, sino como una brújula viva dentro de ti. No te empuja, te llama, y lo que te llama no es el éxito, es la integridad, no es el reconocimiento, es la totalidad, no es la cima, es el centro. Y eso, aunque el mundo no lo entienda, aunque los algoritmos no lo premien, aunque tus viejos yoes no sepan cómo nombrarlo, es lo más real que has sentido en mucho, mucho tiempo. Entonces, has cruzado el umbral. Has permanecido en el silencio, no como un exiliado, sino como un iniciado. Has probado la quietud, no como estancamiento, sino como una pausa sagrada. Has caminado por la noche interna, donde no hay mapas, donde ninguna voz te llama, donde ninguna luz te guía. Y ahora, algo ancestral comienza a despertar. No ruge, no estalla, susurra. Es un pulso suave, casi imperceptible, que no te empuja a volver a lo conocido, sino que te invita a construir lo que aún no existe. Es el primer aliento del self. No habla con palabras, sino con sensación, con presencia, con dirección sin mapa. Carl Jung lo llamó la vida simbólica, una forma de existir no gobernada por el ego ni por las convenciones sociales, sino guiada por las fuerzas profundas del alma. Y aquí ocurre el gran giro. Cuando el ego se rinde y el inconsciente es honrado, la vida deja de ser un juego de supervivencia y se convierte en un despliegue de significado. Y paradójicamente, puede verse extraordinariamente simple. Cuando el self comienza a guiar, ya no corres, respondes. Ya no actúas por miedo a quedarte atrás, sino desde una convicción callada, profunda, alineada. Dejas de buscar claridad como un trofeo y comienzas a reconocerla cuando llega, vestida de simplicidad. Vivir desde el alma no significa que siempre estarás lleno de energía o certeza. El cansancio, la duda, el duelo, siguen visitando, porque esto sigue siendo vida humana. Pero desaparece algo más profundo, el dolor sordo de la autotraición, la fatiga constante de interpretar un personaje que ya no se parece a ti, y entonces, sin anunciarse, algo cambia. Te descubres creando sin necesidad de aplausos, diciendo no, cuando el mundo esperaba que dijeras sí, siguiendo el asombro en lugar de cumplir con la lista. Eliges paz sobre rendimiento. Eliges verdad sobre validación. Esto no es apatía, es otro tipo de impulso. No nace de la ansiedad, sino de la sintonía, no del deber, sino de la resonancia. Jung llamó a esto vivir simbólicamente, no como una evasión, sino como un regreso al alma. Comienzas a confiar en otros lenguajes, los sueños, las corazonadas, los símbolos, las sincronicidades. La vida ya no es un monólogo gritado al vacío, es un diálogo con lo invisible. ¿Y cómo se ve esto en lo cotidiano? A veces es tan simple como hacer nuevas preguntas. Ya no, ¿qué debo hacer? Sino, ¿qué me llama en silencio? Ya no, ¿cuál es el plan? Sino, ¿hacia dónde me está empujando la vida? Ya no, ¿cómo puedo demostrar mi valor? Sino, ¿qué se siente auténtico ahora mismo? Dejas de tratar de dominar la vida. Comienzas a participar en ella. La ambición no desaparece, se transfigura, se convierte en devoción. Devoción a lo verdadero, a lo vivo, a lo que te enciende desde adentro. Y lo más misterioso, esa devoción mueve montañas, logra cosas, pero no desde el agotamiento, sino desde la totalidad. Ahora es sostenible. Ahora
es energía del alma. Esta es la motivación del self. No impresionar, sino expresar. Esa expresión te guía, sin esfuerzo. Te lleva a crear, a enseñar, a sanar, a servir. No porque debas, sino porque tu ser entero dice sí. Así que si alguna vez te preguntaste, ¿a dónde se fue mi fuego después del despertar? Recuerda esto, no se apagó. El fuego viejo ardió hasta consumirse, para que pudiera emerger una llama más profunda, más silenciosa, más real, más tuya, una llama que no titubea ante las tormentas del mundo. Jung nunca prometió facilidad, prometió profundidad. Y si estás aquí, si estas palabras han tocado algo dormido en ti, entonces ya estás en el camino. Este no es el final de tu despertar, es el comienzo de tu verdadera encarnación, el inicio de tu llegar a ser. Y si algo en este mensaje te estremeció, si aunque sea una sola frase rozó tu experiencia interior, te invito a dejar tu voz en los comentarios. ¿Has encontrado esa alma cuya sola presencia se siente como hogar? ¿O sigues caminando, paso a paso, el sagrado regreso hacia ti mismo? Tu historia, por más inacabada que parezca, puede convertirse en el farol en la oscuridad de otro, la señal que alguien estaba buscando, sin saberlo. Y si conoces a alguien que aún lucha en silencio, que todavía cree que amar duele, que conectarse implica abandonarse, o que la paz es algo que debe ganarse con sufrimiento, comparte este video con esa alma. Ayúdame a alcanzar a quienes necesitan recordar que el amor real no exige que te achiques. La conexión verdadera no demanda el sacrificio del alma, y la unión más vital que jamás formaremos es la que cultivamos con nuestra verdad interior. Antes de irte, te invito a suscribirte y activar la campana. Aquí no solo hablamos, profundizamos. Aquí viajamos bajo la superficie. Exploramos la arquitectura secreta de la psique, los susurros del inconsciente, y cómo cada vínculo es un espejo de nuestra evolución interna. Si hay un tema, una herida o una pregunta que quieras que exploremos en próximos videos, déjala en los comentarios. Este espacio respira porque tú estás aquí. Tu voz no solo es bienvenida, es imprescindible. Gracias por estar, por presentarte no solo a este video, sino a ti mismo, por hacer el trabajo sagrado de recordar quién eres. Y nunca lo olvides. Cuando la persona correcta aparezca, tu alma lo sabrá, no por el miedo, sino por la paz. Pero hasta que ese momento llegue, que tu relación más íntima sea la que cultivas contigo, porque ese es el cimiento, ese es el hogar, y desde esa totalidad, todo lo real nace. Hasta la próxima vez, nos vemos en el camino.